Ascenso al trono, el hijo de dos dinastías. Jerjes nació alrededor del 519 a.C. en el seno de una familia real muy poderosa. Era hijo del gran rey Darío y el Grande, uno de los monarcas más exitosos del imperio persa, y de la reina Atosa, hija del legendario Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida. Esto le daba un doble linaje de legitimidad, por un lado, heredaba la capacidad administrativa y militar de Darío, y por el otro, la sangre fundadora de Ciro, una combinación única que reforzaba su derecho al trono. La competencia por el trono. Aunque Jerjes era el hijo de Atosa, no era el primogénito de Darío. Este tenía otros hijos de esposas anteriores, como Artobazanes, quien era mayor que Jerjes. Tradicionalmente, el hijo mayor tenía prioridad para heredar el trono, lo que generó tensiones internas y una lucha sutil por la sucesión. Sin embargo, Atosa tenía una ventaja decisiva, como hija de Ciro el Grande, representaba la línea directa del fundador del imperio. Jerjes no era solo hijo de un gran rey, sino nieto de un héroe casi mítico. Atosa usó su influencia en la corte para convencer a Darío de que Jerjes debía ser su sucesor. Esta combinación de astucia política y linaje sagrado inclinó la balanza a favor de Jerjes. Apoyo religioso y legitimidad. Otro factor que ayudó a Jerjes fue el respaldo del clero zoroástrico, la religión oficial del imperio. El zoroastrismo promovía el orden y la legitimidad divina del monarca, y Jerjes era visto como un elegido por Ahura Mazda, el dios supremo. En las inscripciones reales de su reinado, Jerjes no dejaba de recordar que su poder le venía directamente de la divinidad. La muerte de Darío I. En el año 486 a.C., mientras Darío se preparaba para una nueva campaña contra Grecia para vengar la derrota en Maratón, cayó gravemente enfermo. Murió poco después, y Jerjes fue proclamado gran rey de Persia sin gran oposición, gracias al trabajo previo de su madre y sus propios méritos como líder. Con apenas 35 años, Jerjes heredaba el imperio más grande del mundo, extendido desde las costas del mar Egeo hasta el Indo. Pero su trono no venía sin desafíos, Egipto y Babilonia se rebelaban, y la sombra de la derrota en Grecia seguía siendo una herida abierta. Rebeliones en Egipto y Babilonia, desafíos al poder de Jerjes. La rebelión en Egipto, 486-484 AC. Nada más morir Darío y en el año 486 a.C., Egipto, una región rica, antigua y profundamente orgullosa de su identidad, se levantó contra el dominio persa. Este tipo de rebeliones eran comunes tras la muerte de un gran rey, ya que los súbditos percibían una posible debilidad en el sucesor. ¿Qué causó la rebelión? Pesados tributos exigidos por Darío y el deseo de los egipcios de recuperar su independencia. La percepción de que Jerjes, aún no consolidado, era vulnerable. La represión de Jerjes. Jerjes viajó personalmente o envió a un ejército comandado por un general de confianza, probablemente Agemenes, su hermano, para sofocar la revuelta. La respuesta fue brutal y decisiva. Se ejecutaron a los líderes de la rebelión. Jerjes abolió muchos de los privilegios religiosos que Darío y Ciro habían otorgado a los templos egipcios. Redujo la autonomía del país. Egipto pasó a estar más directamente controlado por un sátrapa persa designado. Muchos historiadores consideran que esta fue una de las respuestas más duras de los aqueménidas en Egipto. Jerjes también interrumpió las obras de construcción de templos que Darío había comenzado, como una forma de castigar a los egipcios. Esto generó resentimiento profundo y debilitó la cooperación con las élites locales. La rebelión en Babilonia, 484 a.C. Apenas terminada la revuelta egipcia, Babilonia, una de las joyas del imperio, célebre por su cultura, religión y riqueza, también se sublevó. Causas de la rebelión. Babilonia era una ciudad orgullosa de su pasado imperial, y nunca aceptó del todo el dominio extranjero. La imposición de tributos, la centralización del poder y las tensiones religiosas provocaron el levantamiento. Algunos babilonios incluso proclamaron a reyes falsos con nombres tradicionales, como Beel-Iman y Ama-Eriba, con el objetivo de restaurar la independencia. La represión de Jerjes. Jerjes respondió con un enfoque aún más agresivo que en Egipto. Destruyó las murallas y fortificaciones de Babilonia. Saqueó la ciudad y despojó el templo de Esagila, dedicado a Marduk, la deidad principal babilónica. Robó o destruyó la estatua de Marduk,
que era simbólicamente utilizada en las ceremonias de coronación. Sin esta estatua, los reyes no podían ser reconocidos legítimamente según la tradición babilónica. Esta acción fue considerada una grave ofensa religiosa, y muchos historiadores piensan que fue un punto de quiebre para el resentimiento mesopotámico hacia los persas. Consecuencias. Babilonia nunca volvió a recuperar su antiguo esplendor bajo dominio persa. Se convirtió en una provincia más estrictamente controlada, bajo vigilancia militar. Jerjes disolvió el tradicional título de rey de Babilonia, que su padre había ostentado, quedándose solo con el título de rey de Persia. Las rebeliones en Egipto y Babilonia marcaron un comienzo turbulento para el reinado de Jerjes. Si bien logró reprimir ambas, lo hizo con una severidad que quebró el pacto sagrado que sus antecesores, como Ciro el Grande, habían establecido con las poblaciones conquistadas: respeto religioso y cultural a cambio de lealtad. Estas medidas, aunque eficaces a corto plazo, dejaron profundas heridas en el tejido del imperio, y desgastaron la imagen de legitimidad y justicia que los aqueménidas habían cultivado durante décadas. La invasión de Grecia, el sueño de conquista de Jerjes. Los preparativos monumentales. Tras la derrota de su padre Darío y en la Primera Guerra Médica, 490 a.C., en la batalla de Maratón, Jerjes juró vengar el honor persa. Pasó años preparando una nueva invasión a gran escala. Puentes sobre el Helesponto, para cruzar desde Asia Menor hacia Europa. Jerjes mandó construir 2 gigantescos puentes flotantes de barcos sobre el estrecho del Helesponto, actual Dardanelos. Cuando una tormenta destruyó los primeros, ordenó azotar simbólicamente el mar con cadenas y maldecirlo, un gesto que mostraba su carácter autoritario y casi divino. Camino real y logística titánica, se habilitaron caminos, almacenes de víveres, pozos de agua, y estaciones a lo largo del trayecto. Su ejército incluía soldados de todo el imperio: persas, medos, egipcios, indios, babilonios, lidios, asirios y más. La flota. Jerjes reunió una flota de más de 1,000 trirremes y barcos auxiliares, apoyada por marinos fenicios, egipcios y jonios. El avance hacia Grecia. En el año 480 a.C., Jerjes cruzó a Europa con lo que probablemente fue uno de los ejércitos más grandes de la antigüedad, según Heródoto, más de 1 millón de hombres. Los historiadores modernos estiman entre 100,000 y 300,000. Acompañado por su guardia de élite, los inmortales, Jerjes marchó por Tracia y Macedonia hacia el sur. La resistencia griega, la Liga Helénica. Ante la amenaza persa, muchas polis griegas dejaron de lado sus rivalidades y formaron una alianza liderada por Esparta y Atenas, conocida como la Liga Helénica. Atenas contribuyó con su flota. Esparta lideró las fuerzas terrestres. Otras ciudades como Corinto, Platea y Egina también se unieron, aunque Tebas y Tesalia colaboraron con Persia. Batalla de las Termópilas, agosto de 480 a.C. Una de las batallas más emblemáticas de la historia. Jerjes se encontró con un pequeño contingente griego, alrededor de 7,000 hombres, bloqueando el paso de las Termópilas, liderados por el rey Leónidas de Esparta y sus 300 espartanos. El paso era estrecho y anulaba la ventaja numérica persa. Durante 2 días, los griegos resistieron todos los ataques. Finalmente, un traidor griego llamado Efialtes reveló un camino secreto por las montañas, permitiendo que los persas rodearan a los defensores. Leónidas y sus hombres decidieron quedarse y luchar hasta la muerte, logrando retrasar el avance persa y dejando un legado de valentía inmortal. La quema de Atenas. Con el paso libre, Jerjes avanzó hacia el sur y tomó Atenas, que había sido evacuada. Destruyó templos y quemó la Acrópolis. Fue un acto simbólico de venganza por la destrucción de Sardes durante la revuelta jónica. La batalla de Salamina, septiembre de 480 a.C. La flota persa se enfrentó a la flota griega, comandada por el ateniense Temístocles, en el estrecho de Salamina. Temístocles engañó a Jerjes para que atacara en un estrecho donde su superioridad numérica no le serviría. Las ágiles trirremes griegas maniobraron mejor y destruyeron gran parte de la flota persa. Jerjes, que observaba desde un trono en una colina, fue testigo de la derrota y comenzó a temer un levantamiento en Asia. La retirada de Jerjes. Después de la derrota en Salamina,
Jerjes dejó a su general Mardonio a cargo de las operaciones en Grecia y regresó a Persia con parte del ejército. El final de la campaña, Platea y Micala, 479 a.C. En la batalla de Platea, una coalición de griegos, liderada por el espartano Pausanias, venció a Mardonio y destruyó al grueso del ejército persa. Casi al mismo tiempo, en la batalla de Micala, los griegos destruyeron la flota persa estacionada en Asia Menor. Consecuencias. La invasión fracasó, y Persia abandonó su ambición de conquistar Grecia continental. Grecia entró en su época dorada, especialmente Atenas, que lideraría el mundo griego en los años siguientes. Jerjes perdió parte de su prestigio, y aunque siguió reinando, nunca volvió a emprender campañas tan ambiciosas. Obras y construcciones monumentales de Jerjes I. Aunque muchos lo recuerdan por la invasión a Grecia, Jerjes I fue también un gran constructor y continuador del proyecto imperial que su padre Darío ya había iniciado. Su ambición no solo era militar, sino también cultural, artística y arquitectónica. Persépolis, el corazón ceremonial del imperio. Persépolis fue el proyecto más monumental del imperio aqueménida, y aunque fue fundada por Darío y Jerjes la amplió enormemente. Puerta de todas las naciones, construida por orden de Jerjes, esta majestuosa entrada a la terraza de Persépolis estaba custodiada por enormes toros alados con cabeza humana, inspirados en los Lamassu asirios. El nombre simbolizaba la unidad del imperio, donde todas las naciones eran bienvenidas bajo el dominio del gran rey. Sala del trono o sala de las 100 columnas, una de las estructuras más impresionantes. Se trataba de un salón gigantesco sostenido por 100 columnas de más de 15 metros de altura. Allí Jerjes recibía tributos y honores de los pueblos sometidos, reforzando el mensaje de su poder universal. Relieves monumentales. Mandó esculpir relieves que mostraban a delegaciones de diferentes pueblos llevando ofrendas, medos, egipcios, lidios, indios, babilonios, entre otros. Estas imágenes eran propaganda visual del alcance de su imperio. Canales y sistemas hidráulicos. Jerjes también mejoró la infraestructura de Persépolis, incluyendo canales subterráneos para el manejo de agua y sistemas de irrigación. Susa, residencia real y centro administrativo. Susa era una ciudad clave del imperio, y bajo el mandato de Jerjes se convirtió en una residencia fastuosa. Palacio de Jerjes en Susa, construido cerca del palacio de Darío, tenía su propio salón del trono, patios adornados y jardines reales. Fue decorado con relieves y ladrillos esmaltados de vivos colores. Decoración floral y animal, sus murales mostraban grifos, leones y flores de loto, reflejando tanto poder como refinamiento. Todo simbolizaba armonía y orden bajo la autoridad del rey. Otras obras en Babilonia y Egipto. Babilonia, aunque reprimió con dureza una rebelión, Jerjes también construyó y reparó templos importantes. Sin embargo, destruyó la estatua del dios Marduk y clausuró algunos santuarios como castigo por la insurrección. Egipto, encargó restauraciones en templos como el de Karnak y Luxor, y dejó inscripciones jeroglíficas afirmando ser un faraón legítimo, para ganarse el favor de los egipcios. Estilo arquitectónico y simbolismo. Símbolo de unidad imperial, la arquitectura de Jerjes mostraba la unión de culturas. Mezclaba estilos de Mesopotamia, Egipto, Media y Anatolia. Cada columna, relieve y piedra hablaba del poder del gran rey para reunir al mundo bajo su mando. Técnica y sofisticación, los ingenieros y artesanos eran los mejores del imperio. Usaban piedra tallada, ladrillos vidriados, y técnicas de ensamblaje avanzadas que perduran hasta hoy. Legado arquitectónico. Aunque Alejandro Magno destruyó Persépolis en el 330 a.C., las ruinas de las construcciones de Jerjes aún impresionan hoy. Sus palacios, esculturas y relieves son patrimonio de la humanidad y testimonios del esplendor de su reinado. Estilo arquitectónico y simbolismo. Símbolo de unidad imperial, la arquitectura de Jerjes mostraba la unión de culturas. Mezclaba estilos de Mesopotamia, Egipto, Media y Anatolia. Cada columna, relieve y piedra hablaba del poder del gran rey para reunir al mundo bajo su mando. Técnica y sofisticación, los ingenieros y artesanos eran los mejores del imperio. Usaban piedra tallada, ladrillos vidriados, y técnicas de ensamblaje avanzadas que perduran hasta hoy. Legado arquitectónico. Aunque Alejandro Magno destruyó Persépolis en el 330 a.C., las ruinas de las construcciones de Jerjes aún impresionan hoy.
Sus palacios, esculturas y relieves son patrimonio de la humanidad y testimonios del esplendor de su reinado. Un imperio que se desmoronaba lentamente. Tras la muerte de Jerjes, el imperio persa aún era vasto y rico, pero comenzaba a mostrar grietas. Su hijo, Artajerjes fue un gobernante eficaz en ciertos aspectos, pero no logró restaurar la fuerza total del trono. Los problemas continuaron acumulándose, hasta que, siglos después, Alejandro Magno aprovecharía estas debilidades para destruir el imperio aqueménida. Legado de Jerjes el rey más poderoso de Persia. El símbolo de la grandeza imperial. Jerjes representa el apogeo del imperio persa aqueménida. Bajo su mando, Persia era el imperio más vasto y multicultural del mundo conocido, abarcando desde el Indo hasta el Egeo, y desde el Cáucaso hasta el Nilo. Gobernaba a decenas de pueblos, religiones y culturas, y su corte en Persépolis reflejaba este mosaico de civilizaciones. Fue un emperador que entendió el poder de la imagen imperial, su presencia era temida y reverenciada en todo el continente. Arquitectura majestuosa y legado artístico. El esplendor arquitectónico de Jerjes fue monumental. Continuó y expandió las obras de su padre Darío en Persépolis, creando estructuras que aún hoy asombran por su perfección y escala. Mandó construir la Puerta de todas las naciones, símbolo de la unidad del imperio. El Salón del Trono o Apadana, un espacio ceremonial colosal. Decoraciones esculpidas que muestran a los pueblos sometidos trayendo tributos, no como esclavos, sino como delegaciones diplomáticas, reflejando su política de control cultural sin asimilación forzosa. Estas obras influenciaron la arquitectura de otros imperios posteriores, desde los romanos hasta los otomanos. Un nombre inmortalizado por la historia y la literatura. Aunque fue derrotado en Grecia, Jerjes ganó un lugar eterno en la narrativa histórica occidental. Su nombre aparece en textos clásicos como los de Heródoto, que lo describe con una mezcla de admiración, temor y crítica. Su intento de conquistar Grecia fue tan imponente que los griegos lo convirtieron en símbolo del Botro, el gran enemigo oriental. En la Biblia también se le menciona como Asuero, un rey persa que aparece en el libro de Esther. En ese relato, se presenta como un monarca poderoso pero influenciable. Esta mención lo ha mantenido presente en la cultura judeocristiana durante siglos. Cultura popular moderna. Jerjes ha sido reinterpretado en la cultura moderna en formas tan diversas como la película 300, 2006, donde se le representa como un ser casi divino y cruel, exagerando sus atributos para contrastar con la resistencia espartana. Documentales y videojuegos que lo incluyen como personaje clave del mundo antiguo. Novelas históricas y obras de teatro que exploran su carácter ambicioso, su riqueza descomunal y su caída trágica. Aunque estas representaciones no siempre son históricamente exactas, muestran el impacto duradero de su figura. Lecciones de su reinado. Jerjes dejó lecciones duraderas sobre el poder, la ambición y los límites del dominio imperial. Su reinado muestra que incluso el imperio más poderoso puede encontrar límites en la voluntad de pueblos decididos a resistir. Que la grandeza arquitectónica y administrativa puede convivir con errores estratégicos costosos. Que la historia recuerda tanto los triunfos como los fracasos, y que ambos construyen el legado de un líder. Jerjes fue más que un rey guerrero. Fue un símbolo de una civilización en su punto más alto, una figura que marcó el final del avance persa hacia Occidente, y un hombre cuya sombra ha perdurado durante milenios. Su legado vive en las ruinas de Persépolis, en los libros antiguos, en las películas modernas, y en la eterna fascinación por el esplendor del antiguo imperio persa.